¿Para más gente o qué? Pues, bueno, está bien, Robert. Ah, pues ya que ya inicia. Bueno, está bien. Ahí miran la presentación. Listo, entonces Sí. vamos a hablar sobre síndrome coronario agudo. Pues como algunas cositas como de vital importancia, serían pues la anatomía, la irrigación, definiciones, enfoque diagnóstico y tratamiento. Entonces, así como rápidamente, pues el corazón está dividido pues en dos corazones, uno derecho y uno izquierdo, que a su vez están divididos por dos cámaras y dos cámaras que son dos ventrículos y dos aurículas. Está a la aurícula derecha, pues drenan la, las venas cava superior y la vena cava inferior. A la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. Eh, el ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Entonces, un poquito de irrigación. De la aorta salen dos ramas que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha se va hacia atrás y forma, perdón, la arteria coronaria derecha, sí, aquí está. La arteria coronaria izquierda se divide en dos, que es la arteria interventricular anterior y se dividen en otra que es la arteria circunfleja. Eh, Posteriormente, la vena coronaria derecha se divide en la rama interventricular posterior. Esto no es siempre, pues hay, hay casos en los que varía pues esta formación. Y drenan las vena coronaria, que es la vena cardíaca magna, y la vena cardíaca menor, que drenan en el seno coronario en la aurícula derecha. Sería como la irrigación. Bueno, esto, pues para que lo tengan en claro, son las paredes y las porciones que irrigan cada arteria coronaria. Entonces, en la arteria coronaria derecha irrigan la pared del ventrículo cardíaco derecho, exceptuando la zona cercana al surco interventricular. A ver si lo puedo mostrar mejor. Bueno, entonces pared del ventrículo cardíaco izquierdo en la zona cercana al surco interventricular posterior, la porción posterior del tabique interventricular, la aurícula derecha con nódulos sinoauriculares y nódulos auriculoventriculares, y la arteria coronaria izquierda irriga la pared del ventrículo cardíaco izquierdo, exceptuando pues la zona que rodea el surco interventricular posterior, la pared del ventrículo cardíaco derecho en la zona lateral del surco interventricular anterior, la porción anterior y media del tabique interventricular anterior, la porción anterior y media del tabique interventricular y la aurícula izquierda. Eso es como para que lo tengan claro, porque cuando hay una obstrucción, esa parte que está irrigando es la que se infarta. Entonces es como para que más o menos lo tengamos en cuenta. Entonces, anteriormente, pues el infarto agudo de miocardio era visto post-mortem, y los primeros médicos que se dieron cuenta de esto fue que en los cadáveres, la mayoría de pacientes que morían por esto, por los síntomas del infarto agudo de miocardio, presentaban la mayoría trombos en las coronarias. Esto no era en todos, pero sí tenían trombos en más o menos como el 60%. Eso de que no apareciera en todos los muertos llevó a las diferentes definiciones de infarto agudo de miocardio. Después, ya pues con el electrocardiograma, se dieron cuenta de que estos pacientes
presentaban cambios en el electrocardiograma. Después, ya con los biomarcadores, se pudieron ver de que habían marcadores de daño miocárdico y que estos se elevaban durante el infarto. Pues estas ya son pues, las troponinas. Entonces, todo lo de infarto lo saqué pues, de la Sociedad Europea de Cardiología. Esta definición es la cuarta definición universal de infarto de miocardio. O sea, en todas las guías hay un consenso tanto de la OMS, la Sociedad Europea de Cardiología, la AJA, otras organizaciones que tienen esta definición, que son esos criterios. Entonces, la definición clínica del infarto de miocardio se basa en la presencia de daño miocárdico agudo detectado por la elevación de biomarcadores, o sea, las troponinas, en el contexto de una evidencia de isquemia miocárdica aguda. Entonces, en resumen, es clínica, o sea, síntomas, alteración del electrocardiograma y elevación de los biomarcadores, que son las troponinas. Eso es un infarto. Troponinas elevadas, síntomas de infarto, tiene infarto. Listo, entonces las troponinas cardíacas, algo que toca tener en cuenta es que las troponinas no son propias del infarto. O sea, son un marcador que me dice que el corazón se está dañando. O sea, las troponinas lo que me quiere decir es que hay un daño miocárdico que puede ser causado no solamente por el infarto, sino que pueden ser causados por una miocarditis, un trauma, pueden ser causados también por una insuficiencia cardíaca. Entonces no es propio del infarto. Por eso es que la definición es clínica y troponinas elevadas. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Entonces, como tal, hay muchas causas que pueden causar elevación de troponinas. Entonces, relacionados con la isquemia, pues es una oclusión de un trombo en las coronarias. También, bueno, eso lo hablaré un poquito más allá. Pero otras causas para que lo tengan en cuenta son la insuficiencia cardíaca, la miocarditis, miocardiopatía, síndrome de Takotsubo, y es una lista súper grande. Entonces siempre toca relacionar la clínica con los resultados de laboratorio. Entonces, ¿cuál es la clínica del infarto? La clínica es súper variada, la verdad. La clínica es súper variada, pero los síntomas más característicos de esto es el dolor, que es un dolor retroesternal, que se puede irradiar a los miembros superior, más común al izquierdo, se puede subir a la mandíbula, y síntomas que son como un poco más atípicos son personas que refieren tener una molestia en el epigastrio. Ojo con las personas mayores, por ejemplo, en los viejitos es más común que se dé como manifestación un dolor en el epigastrio, que puede ser que le esté dando pues un infarto en ese momento. Bueno, entonces como tal, la clasificación de síndrome coronario se va en tres patologías, que son el infarto con elevación del ST, el infarto sin elevación del ST y la angina inestable. Entonces, ¿cómo reconozco las tres? Entonces, vamos con el electrocardiograma. Entonces, cuando ya tengo una elevación del ST y tengo las troponinas positivas, puedo decir que un paciente tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Si el electrocardiograma no hay una elevación, pero hay troponinas positivas, podemos decir que tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Pero si no hay troponinas altas y las troponinas son negativas,
estamos en una angina inestable. Hasta ahorita, pues, ¿alguna pregunta o algo que quieran adicionar, algo que me haya faltado decir? No. Bueno, entonces, listo. Entonces, el infarto, etiológicamente, el infarto se puede clasificar en diferentes tipos. Hay como hasta el 5, 5A, 5C, 5B, 5C. Pero los más conocidos y los más frecuentes son el infarto agudo de miocardio tipo 1, que se refiere cuando en una angiografía podemos ver un trombo con una enfermedad aterosclerótica. Entonces hay una enfermedad arterotrombótica oclusiva. Entonces, eso es la definición de infarto de miocardio tipo 1. Otros criterios, pues serían, que dan las guías europeas, son estos. La detección de un aumento o descenso de los valores de troponina con al menos uno de los siguientes valores por encima del límite superior de referencia del percentil 99 y al menos una de las siguientes condiciones. Entonces, el paciente que tiene síntomas, que tiene cambios en el electrocardiograma, que es la aparición de ondas Q patológicas. Bueno, como tal, onda Q patológica quiere decir toda onda que no es una onda Q normal, eso es una onda Q patológica. Entonces, la onda Q normal pues suele ser estrecha, poco profunda, pues mide menos de 0.4 segundos de ancho o de 2 milímetros de profundidad. Entonces, es una onda que no es muy larga ni muy ancha y que en general no supera el 25% del complejo QRS. Entonces, también la evidencia por imagen de pérdida del miocardio y la identificación de un trombo coronario por angiografía o cuando ya el paciente pues murió. Eso es como tal la definición de infarto tipo 1. El infarto tipo 2 es cuando hay una baja, ¿cómo decirlo? Hay una diferencia importante entre la demanda de oxígeno y el aporte de este. Puede ser por un desequilibrio pues, en la placa arteriosclerótica que no dejan pasar pues, suficiente sangre. También un vasoespasmo, una disección aórtica con o sin trombo y desequilibrio entre el aporte o la demanda de oxígeno por sí solo. Por ejemplo, una hipotensión que no llega suficiente sangre al corazón puede dar un infarto de miocardio tipo 2. Entonces, esto ya lo dije. Bueno, entonces, esta parte es la que quería llegar. Entonces, nosotros podemos, esos son los criterios que da la Sociedad Europea de Cardiología, pues la detección de un aumento o disminución de los valores de troponina, con al menos uno de los valores por encima del límite superior de referencia, pues lo mismo que ya dijimos en el infarto miocardio tipo 1, pero la diferencia aquí grande es que no va a haber pues como tal una oclusión total de la luz. Listo. Entonces, esto es como el enfoque, sería como un enfoque para tener en cuenta, que sería pues infarto de miocardio tipo 1, que puede ser pues secundario a otra enfermedad. Y los mecanismos pues pueden ser muchos. Puede ser pues el espasmo coronario, una embolia coronaria, un ataque a arritmia sostenida, una bradiarritmia grave, una insuficiencia respiratoria, una anemia, una hipotensión. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque en estos pacientes? El paciente pues ya llega con el dolor, tomamos electrocardiograma, le estamos midiendo las troponinas,
miramos que el límite superior de referencia es mayor al percentil 99, entonces podemos decir si el paciente tiene aumento o descenso, lo podemos clasificar en estas dos, que son una isquemia aguda o sin isquemia aguda. Entonces, cuando tenemos la isquemia, puede ser un infarto de miocardio tipo 1 o infarto de miocardio tipo 2 o sin isquemia. Por ejemplo, lo que yo les decía, pues la miocarditis, una insuficiencia cardíaca aguda o un valor de troponina estable. Esto, más que todo, me indica que el paciente tiene un daño miocárdico crónico. ¿Como cuál? Como una cardiopatía estructural o una enfermedad renal crónica. Entonces, en resumen, una elevación de las troponinas, tengo que tener en cuenta los síntomas clínicos, el electrocardiograma y las troponinas. Si las troponinas son estables, digamos, son altas, pero son estables en el tiempo, eso me hace sospechar de un daño miocárdico crónico y no agudo, que es como más que todo los infartos. Hasta aquí. Carlos, ¿podría ampliar la presentación? Es que sea un... Listo. Bueno, entonces, otro tipo de infarto de miocardio es el tipo 3. En estos es cuando los pacientes que llegan al servicio de urgencias con los síntomas clínicos compatibles con el infarto, pero que también se acompañan con alteraciones del electrocardiograma, pero mueren antes de saber qué tipo de infarto era, o antes de obtenerse muestras sanguíneas para determinarlos, para hacer un conteo de troponinas. Entonces, a estos ya se les pone infarto de miocardio tipo 3. Pero si en la autopsia se mira la presencia de un trombo, lo podemos reclasificar como infarto de miocardio tipo 1. ¿Listo? Entonces, estos son como cómo se deben medir las troponinas. Entonces, las troponinas dependen mucho, digamos, los valores de referencia de las troponinas dependen mucho de los laboratorios. Dependen tanto de los laboratorios como de los hospitales. Entonces, decir un valor exacto, pues no hay. Eso depende pues de la marca. Uno la lee pues en las instrucciones de la máquina que hace el conteo de esto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la elevación, así sea de al menos 1 por encima del percentil 99, podemos decir que hay un daño miocardio. ¿Listo? Eso es lo que también les decía. Pues una muestra tardía, por ejemplo, me puede indicar que ya, digamos, la tomo, ¿no? Estoy tomando la muestra de las troponinas. En un paciente que se demora mucho en llegar al servicio de urgencias, pueden estar las troponinas pueden estar altas y después de que se las vuelvo a medir, empiezan a bajar, empiezan a disminuir. Entonces, toca tener también en cuenta eso, que no siempre que les tomo, digamos, las troponinas y están altas, necesariamente tengan que subir, sino que también pueden bajar porque puede que la muestra esté ya en una fase más avanzada del infarto. Entonces los valores empiezan como a bajar. ¿Listo? Entonces, esto es muy variable entre las guías, los hospitales y según las escalas que uno se tome. Entonces, esa fue la que tomé de la guía europea, que primero pues se debe extraer sangre venosa al llegar. Entonces eso se toma como el punto cero. Llega el paciente, se toma punto cero. Se debe repetir a las 3 horas o a las 6 horas. Y se debe tener en cuenta pues la clínica y el electrocardiograma. Otra cosa de aquí es que las troponinas pueden ser de alta sensibilidad. O sea, también depende mucho de las troponinas que se estén usando en los hospitales, porque estas varían pues de alta sensibilidad o de
moderada sensibilidad, o troponinas I o troponinas T. Entonces toca tener en cuenta estas para poder valorar. ¿Listo? Bueno, esta es esta guía es del 2015 y es la que utilizan en La León. Entonces, el paciente que llega con dolor torácico agudo, se le toman las troponinas y el dolor empezó hace poco menos de 6 horas. Se repiten las troponinas, miramos los cambios y podemos decir que el paciente pues es apto para recibir un tratamiento invasivo. O el paciente tiene una elevación de troponinas, digamos, muy significativas, que podría ser como 5 veces el valor normal. También lo podemos decir que es apto para el tratamiento invasivo. Ojo que aquí el paciente tiene que tener la presentación clínica. O sea, el paciente solo por troponinas altas no puedo ni diagnosticar ni tratar. ¿Listo? Entonces, si el paciente tiene el dolor y es un dolor que es mayor a 6 horas y las troponinas pues no varían, entonces debería ser una escala para el dolor que podía ser la Grace, y puedo excluir el diagnóstico o puedo hacer otra prueba que sería como una prueba de estrés para mirar si hay cambios. ¿Listo? Bueno, entonces, el electrocardiograma. El electrocardiograma se debe hacer en esos pacientes que llegan con el dolor agudo a los servicios de urgencia, se debe hacer a los 10 minutos y en esos 10 minutos se debe interpretar para iniciar tratamiento. En estos pacientes se debe hacer lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque el paciente se muere, empeora y pues le echan la culpa a uno y lo demandan por negligencia. Entonces, eso también es importante porque según este electrocardiograma, si hay pacientes con infarto agudo de miocardio, con elevación del EST, tenemos que enviar a estos pacientes lo más rápido posible a hospitales que tengan la capacidad para hacer la intervención coronaria percutánea en al menos 120 minutos del diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Entonces, el paciente que llega con dolor de 10 minutos y el electrocardiograma, y en esos mismos 10 minutos interpretar para iniciar el tratamiento lo más antes posible. ¿Listo? Entonces, voy a empezar por el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, para que el paciente lo podamos catalogar como infarto agudo de miocardio con elevación del ST, tenemos que tener en cuenta de dónde vamos a medir la elevación del ST. Entonces se debe medir desde el punto J. El punto J es, como lo indica la flechita aquí, ese es el punto J. Desde este punto J vamos a medir, digamos, vamos a tomar en cuenta no el voltaje, sino que vamos a tener en cuenta las gráficas, el papel milimetrado. Vamos a tener en cuenta eso y depende de los milímetros vamos a clasificar la elevación del ST. Entonces, yo sé que esta gráfica está como un poco maluca y es un poco, pues no sé, como muy pesada para tener en cuenta. Pero más que aprendérselo, es como tenerla a la mano para saber en qué pacientes está elevado pues el ST. Entonces, pacientes que son menores de 40 años, varones que son mayores de 40 años, la elevación del ST debe ser mayor a 2.5 milímetros. Perdón, es que aquí está como un poco raro. Ah, sí, aquí está, perdón. La elevación para menores de 40 años es 2 milímetros
Y para pacientes que son mayores a 40 años, es mayor a... Ay, madre, no, es al revés, perdón. Pacientes que son mayores de 40 años son 2 milímetros, de 2.5 milímetros, y para varones menores de 40 años y para mujeres, independientemente de la edad, es elevación a 1.5 milímetros. ¿Sí? Sino que ahí me confundí. Si está claro o lo podemos repetir. Eso toca tener en cuenta que es en pacientes que no tienen una hipertrofia del ventrículo izquierdo y tampoco en pacientes que tengan un bloqueo de rama. En estos pacientes podemos aplicar esto. Ya en los pacientes que tienen pues la hipertrofia y el bloqueo de rama son otros criterios. ¿Listo? Listo, estas son las derivaciones. Entonces no podemos decir pues tienen un infarto en cara lateral cuando está en D1 y en ABL. Podemos decir que es septal cuando está en B1, B2. A esto es lo que nosotros llamamos derivaciones contiguas. Entonces el paciente tiene que tener por lo menos estos criterios en 2 derivaciones contiguas. ¿Listo? Entonces aquí está mejor explicado. Entonces pacientes que tengan en D1, en ABL, eso es lateral, septal es B3, B2, anterior es B4, B3, lateral es B5, B5, ABL, y D1, inferior es D2, D3 y ABF. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Porque según eso es lo que vamos a aplicar, pues, los criterios de acá. Según las derivaciones contiguas es donde vamos a aplicar los criterios del segmento de la elevación. Eso también está un poco maluco para ver, pero aquí son pues como para... Carlos, una pregunta de eso. ¿Cuáles son las caras del infarto en las que uno hace las derivaciones posteriores? Esas son las derivaciones que son las de 12 derivaciones. Entonces serían B7, B8, B9. Esas son las posteriores, tengo entendido, pero no sé si... Por eso, o sea, si yo tengo entendido que encuentro una alteración en, no recuerdo si en B5 y B6, debo hacerlo a posterior. ¿Cómo? O sea, si encuentro una alteración, por ejemplo, una depresión, segmento CT en B6, debo hacer las lesiones posteriores porque me están son las caras contrarias, o en B1 y B2, no recuerdo, por eso pregunto. Las derivaciones posteriores son si B7, B8, B9, serían pues ya de 12 derivaciones, pero así como cuáles son, pues no, la verdad no sé. O sea, ¿cuándo las hago? ¿Qué indicaciones tengo para hacerlo? No, ni idea. Yo lo tenía por aquí, pero a ver, déjame buscar, yo lo tenía por aquí en la guía. Bueno, si quieres ahora la busco y pues al final de la presentación las busco. ¿Qué dices? Porque yo la tengo como anotada en la guía, pero yo ahorita la busco y ya te digo. ¿Listo? Sí, dale, sí. Bueno, entonces, pues, eso sí quedó más o menos claro, ¿no? Pues las derivaciones contiguas, que serían, pues, en 2, aunque sean 2 de esto, y aplicar los criterios de acá. Entonces, serían, pues, mayor a 2 milímetros para varones de edad de menor de 40 años. Todos pacientes menores de 40 años debe ser una elevación mínimo de 2 milímetros.
2.5 milímetros para varones menores de 40 años y de 1.5 milímetros para las mujeres independientemente de la edad. Yo sé que aquí me confundí, pero pues estas son las derivaciones, estos son los criterios. Estos son pues ya los criterios, ya que son presentaciones atípicas, son las presentaciones atípicas de las diferentes patologías, pues pues que están pues adicionales al infarto, que ya es como un poco más complicado de ver. Pues yo sé que esto estaba pues un poco de criterios, entonces es como para que lo tengan en cuenta, que en el bloqueo de rama, en un ritmo con marcapasos, un infarto de miocárdico posterior aislado, en la isquemia causada por una oclusión del tronco común o enfermedad multivaso, es muy diferente pues a la presentación típica del infarto de miocardio. Entonces es como para que lo tengan en cuenta. Y aquí es como la presentación pues del bloqueo de rama izquierda, que si lo podemos ver es pues como un ensanchamiento y pues ya son los criterios propios pues del bloqueo de rama izquierda. Y como tal pues los criterios para saber si el paciente tiene un infarto concomitante con el bloqueo de rama, podemos mirar que es elevación concordante del segmento ST mayor a 1 milímetro en las derivaciones del complejo QRS positivo. Depresión concordante con el segmento ST mayor a 1 milímetro en B1, B3, elevación discordante del segmento ST mayor a 5 milímetros en derivaciones del complejo QRS negativo. Entonces es esto mismo de aquí. Entonces si tienen tiempo pues es como para que miren cómo es la diferencia entre un bloqueo de rama izquierda concomitante con infarto de miocardio y pues el infarto de miocardio normal, pues sin enfermedad concomitante, como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Entonces, el primer contacto que va a tener el paciente va a ser puede ser con un paramédico, puede ser con un auxiliar. Entonces, en estos pacientes, lo primero que dijimos pues, es electrocardiograma. O sea, lo ideal, pues obviamente estamos en Colombia, pero lo ideal es que en las ambulancias que vayan a atender a este paciente contengan un electrocardiograma y también un desfibrilador para poder interpretar rápidamente el electrocardiograma y poder redirigir al paciente para hacerle una intervención percutánea. ¿Listo? Entonces vamos a hacer en este tiempo, tenemos que hacer en 10 minutos, tomar el electrocardiograma e interpretarlo. Y según esto debemos mandar y derivar a estos pacientes para centros que sí tengan la capacidad de hacer esto y que es lo más rápido posible. O sea, antes de 120 minutos debemos tomar la decisión a dónde vamos a enviar a este paciente. Si lo vamos a mandar acá, tenemos que tener en cuenta los centros que hay aquí en Medellín o en general donde estemos trabajando para poder derivar a estos pacientes, porque esto no lo hace un médico general, esto lo hace me olvidé el nombre, intervencionista, ¿no? Médico intervencionista o electrofisiólogo creo que se llama. Listo, entonces vamos a monitorizar. Esas son algunas recomendaciones que son, pues, que se deben hacer al momento de tomar la monitorización del electrocardiograma. Entonces está indicado registrar el electrocardiograma de 12 derivaciones. Se ha indicado también pues, la monitorización electrocardiográfica con capacidad de desfibrilación. En todos los pacientes que tengamos pues que estemos sospechando pues que tienen un infarto de miocardio, tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento se puede complicar. Entonces, si pasa esto y es un ritmo desfibrilable, pues tenemos que tener al lado un desfibrilador. Si estamos pensando, aquí está lo que decías, Will, mira, si consideramos que debe considerarse el uso de derivaciones adicionales de la pared torácica posterior B7 y B9 en pacientes con
sospecha de infarto agudo posterior por la oclusión de la circunfleja. Debe considerarse el uso de derivaciones precordiales derecha en pacientes con infarto agudo de miocardio inferior para identificar el infarto del ventrículo derecho concomitante. Y en todos ellos se debe tomar muestras de sangre. En esos pacientes se debe tomar muestras de sangre, se deben hacer troponinas, pero esto no me debe retardar pues el tratamiento. ¿Listo? O sea, uno debe hacer todo esto, y tomar muestras de sangre sin que esto me dilate el tiempo para empezar el tratamiento. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo pues más o menos de cómo se debería ver la elevación del segmento ST en un paciente, pues en un electrocardiograma. Entonces, lo que podemos ver aquí, y en comparación con lo que ya les dije, pues en esta parte de acá, aquí, podemos decir que podemos tener criterios que tienen elevación del segmento ST en D2, en D3, en ABL, en ABF. Entonces, podemos decir que tiene un infarto de cara inferior. ¿Listo? ¿Sí lo miran o no? ¿Sí quedó más o menos esa parte clara? Pues en este paciente particular, aquí sería pues aplicar todos los criterios diagnósticos, saber más o menos qué edad tiene el paciente, si es hombre, si es mujer. Si es hombre, pues mirar si es menor, si la edad, si es menor de 40 años, si es mayor de 40 años, si es mujer. Independientemente de la edad, pues los criterios para saber si está elevado el ST, y tomar en cuenta pues las caras cardíacas del electrocardiograma. ¿Listo? Eso me puede ayudar pues como para sospechar en qué arteria está ocluida. Listo, entonces el tratamiento. Como tal, estos pacientes llegan pues al área de urgencias, llegan pues con mucho dolor, llegan con dificultad para respirar, llegan muy ansiosos. Entonces, en estos pacientes, primero que todo, pues debemos tratarle el dolor. ¿Por qué el dolor? Porque el dolor pues activa toda esa parte simpática que aumenta la demanda del corazón. Entonces, por eso debemos tratar como tal la ansiedad, la disnea y el dolor. ¿Con qué vamos a tratar el dolor? En estos pacientes podemos tratarlos con morfina, con opioides, pero tenemos que tener en cuenta también que se puede usar lo que es la nitroglicerina, pero hay unos criterios que toca tener en cuenta que está contraindicada pues la nitroglicerina. Entonces las guías europeas recomiendan más que todo opiáceos, lo que es la morfina. Entonces también hay una duda que se presenta pues en estos casos, es si en estos pacientes se aplica oxígeno. Entonces, ¿cuándo debo aplicar oxígeno? En estos pacientes solamente está indicado la aplicación de oxígeno cuando la saturación esté en menos de 90%. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que... Espérenme, yo lo tengo por acá. Ay, madre. Bueno, porque puede aumentar como el daño como tal, puede aumentar el oxígeno en mayores dosis, que es en pacientes en los que no se necesita, puede aumentar el daño. Entonces no se recomienda en pacientes que tengan saturación menores de 90. También podemos usar benzodiazepinas, midazolam, entre otros, para manejar la ansiedad. En pacientes que están muy desesperados podemos usar benzodiazepinas. Esto es para el dolor, disnea y ansiedad, pero como tal, para el tratamiento ideal de estos pacientes es la repercusión. Entonces, la repercusión la podemos usar, bueno, aquí están las dosis de la nitroglicerina. Si lo vamos a usar, tenemos que tener en cuenta pues las contraindicaciones. Por ejemplo, en este paciente que tenía un infarto en la cara inferior, está contraindicado el uso de nitroglicerina. El oxígeno, como les dije, es solamente en pacientes que tengan
menos del 90% de saturación, y la morfina está indicada. Pues aquí están las dosis para que las vean, y también toca tener en cuenta en las contraindicaciones y pues las advertencias de ellos. ¿Listo? Entonces, como tal, lo que nosotros vamos a hacer es una terapia de repercusión. Esto es lo ideal, esto es lo que debemos procurar que ocurra. Esto no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo tiene que hacer pues un grupo de profesionales entrenados y un hospital que tenga pues, el aval tanto del gobierno como de las instituciones en las cuales en los cuales pues constatan de que ellos sí pueden hacer la intervención percutánea coronaria. Pero como tal nosotros debemos hacer es como procurar que estos pacientes lleguen a estos centros. ¿Listo? Estas terapias están indicadas en los pacientes que tengan menos de 12 horas de duración. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El paciente llega con los síntomas. Nosotros no sabemos cuánto tiempo lleva el paciente con el dolor. No sabemos cuánto tiempo. El punto cero que nosotros marcamos para el manejo de ellos es desde el momento del diagnóstico. Nosotros hacemos el diagnóstico, como ya lo dije, menor de 10 minutos, debemos tomar el electro y debemos hacer el diagnóstico si es elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. ¿Listo? Entonces, si el paciente ya miramos que tiene una elevación del segmento ST, tenemos dos opciones. Tenemos que nosotros tenemos que prever cuánto tiempo nos vamos a demorar en enviar a ese paciente y que se le haga la intervención coronaria percutánea. O sea, esto es un tiempo arbitrario, no es como que en este tiempo se va a hacer o no se va a hacer. Eso es como dependiendo de la experiencia y más o menos en lo que nosotros creamos que se va a demorar. ¿Listo? Entonces nosotros partimos punto cero, hacemos el diagnóstico, marcamos más o menos cuánto tiempo se va a demorar. Si es menor a 120 minutos, podemos hacer una intervención coronaria primaria. Y si es mayor a 120 minutos, nosotros tenemos que tener en cuenta la fibrinolisis. Este es el manejo que debemos dar. Si los pacientes no se presentan en centros que no tienen intervención coronaria percutánea, si el paciente llega a un centro que sí tiene aval para hacer la intervención coronaria percutánea, esto se debe hacer en menos de 60 minutos. Y aquí en los pacientes en los cuales se decide ya hacer la fibrinolisis, esto se debe hacer en menos de 10 minutos. ¿Listo? Hasta ahorita, pues más o menos en esta gráfica, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quisieran agregar o no quedó claro? ¿No? Pues, o sea, yo hago el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Yo hago el diagnóstico. Entonces, tengo 120 minutos para ver si le hago fibrinolisis yo o lo mando a revascularización, lo que quieres decir. Mira, aquí está mejor explicado. Sí, entendí bien. Listo, aquí tenemos el punto cero. Aquí está el punto cero. Punto cero, ¿cuándo es? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico. Nosotros hacemos el diagnóstico. Carlos, activa el puntero, que no se ve. Listo, aquí. Nosotros empezamos en este punto, el punto cero. En el punto cero, nosotros ya es cuando nosotros hicimos el diagnóstico de elevación del segmento ST. Hacemos el diagnóstico. Esto lo hacemos en menos de 10 minutos y eso ya marca el punto cero. ¿Listo? Nosotros tenemos que prever cuánto tiempo nos vamos a demorar en enviarlo a un centro para que le hagan la intervención coronaria percutánea. ¿Listo? Sea como sea, nuestro deber aquí es que el paciente llegue a un centro en el cual se le pueda hacer la intervención.
Eso es lo que quiere decir pues en esta parte. ¿Listo? O no, mira. Aquí alertamos y transferimos a un centro con intervención coronaria percutánea. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ya, o sea, que le hagan el procedimiento. Si nosotros contamos que no tenemos el suficiente tiempo para enviarlo al paciente para que le haga la intervención, nosotros optamos por hacer la fibrinolisis. ¿Listo? Ahorita les digo los medicamentos que se utilizan para hacer la fibrinolisis. Pero como tal, esto es lo que se debe hacer aquí. Eso es lo que quería decir en esta parte. ¿Sí está claro o lo repito? Sí, Carlos. Gracias. O sea, lo ideal aquí es mandar al paciente a un centro en el cual sí le puedan hacer la intervención. Eso es como lo ideal. Pero si el paciente tiene más de 120 minutos, o sea, no tenemos el tiempo para mandarlo, entonces nosotros hacemos la fibrinolisis. Eso es lo que hacemos acá. ¿Listo? Entonces, en el punto en el que nosotros ya hicimos la fibrinolisis, sea como sea, salió bien la fibrinolisis, cumple los criterios de repercusión. Debemos mandar al paciente a un centro que esté capacitado para hacer la intervención. O sea, nos salga bien, sea como sea, tenemos que mandar al paciente a un centro donde se le haga la intervención coronaria percutánea. ¿Listo? O sea, lo único que nosotros hacemos aquí es mirar si tenemos el tiempo suficiente. Si no tenemos el tiempo, hacemos la fibrinolisis y remitimos, mandamos al centro. ¿Listo? Listo. Esos son los criterios de repercusión. Si el paciente cumple los criterios de repercusión, podemos mandar al paciente, pero no urgentemente. O sea, no lo mandamos al paciente en menos de 2 horas. Si el paciente no cumple estos criterios, tenemos que mandar al paciente lo más rápido posible. Si el paciente, después de que nosotros hicimos la fibrinolisis, cumple los criterios de repercusión, podemos mandar al paciente, pero en un tiempo más prolongado. Mínimo 24 horas, perdón, mínimo de 2 horas, máximo 24 horas. O sea, al máximo 24 horas debemos mandar a este paciente, que sí cumple los criterios de repercusión. Entonces, ¿cuáles son los criterios de repercusión? Después de ya haber hecho la fibrinolisis, podemos mirar eso, que es la reducción de al menos el 50% de la elevación del segmento ST. Más o menos en 60-90 minutos después de que le hicimos el primer electro. Entonces, el paciente se alivió de los síntomas y hay una restauración tanto hemodinámica como eléctrica. Estos son los criterios de repercusión. Si los cumple, podemos enviar al paciente en máximo 24 horas, pero siempre debemos enviar al paciente a un centro con la capacidad de intervención coronaria percutánea. ¿Listo? Esto es una comparación más o menos de los dos procedimientos que se hacen. Yo no sé si lo puse más acá. Los dos procedimientos que se hacen es la fibrinolisis por medicamentos y la intervención coronaria percutánea, que la pueden hacer por la arteria ilíaca derecha o también la pueden hacer por la arteria radial. Así más o menos se hace pues la intervención coronaria percutánea. Se mete un stent y se llega a la arteria, y con esta malla que tiene se retira pues el trombo y el paciente pues ya tiene la repercusión normal, se recupera la repercusión del corazón. ¿Listo? Y la otra pues es la fibrinolisis con medicamentos. Estas son las dos alternativas que tiene el paciente. Aquí es una comparación de lo que se debería hacer. En un paciente que inicia los síntomas y está a menos de 120 minutos o menos de 3 horas, podemos considerar las dos. Podemos considerar la intervención coronaria primaria o la fibrinolisis. Siempre lo ideal es esto, siempre lo ideal es la intervención coronaria percutánea. Pero si tengo este tiempo y no tengo el suficiente, no cumple con los 120 minutos que según pues, lo que se ha visto y los estudios que se han hecho, es lo ideal para aplicar la fibrinolisis, entonces
entonces puedo aplicar pues la fibrinolisis. Si se cumplen los 120 minutos. Pero lo ideal siempre sería la intervención coronaria percutánea. ¿Listo? Si el paciente se pasó de 3 horas a 12 horas, también lo ideal sería la intervención coronaria percutánea. Hasta aquí todavía se podría hacer la fibrinolisis con medicamentos. Pero siempre, si miran aquí, todo es nivel de evidencia 1A, 1C. Entonces lo ideal siempre es la intervención coronaria percutánea. Y si ya se pasan de las 48 horas, la verdad ya los estudios que se han hecho, pues la evidencia ya es muy baja y las recomendaciones son muy pobres para pacientes que ya se pasaron de las 48 horas para poderles hacer la fibrinolisis con medicamentos. ¿Listo? Entonces aquí lo ideal más o menos se podría hacer hasta 48 horas, podríamos hacer como una ventana terapéutica para hacer siempre la intervención coronaria percutánea. Siempre está como la terapia ideal. ¿Listo? Hasta aquí más o menos. Eso es como lo más importante. Pues hasta aquí más o menos alguna duda, algo. ¿No? Bueno, entonces el paciente cuando ya llega pues al servicio de urgencias, cumplió el tiempo para la intervención coronaria percutánea, nosotros no lo vamos a mandar así como así. O sea, no, pues váyase. Sino que debemos mandarlo con una terapia antes del procedimiento. Entonces, en el servicio de urgencias se debe iniciar la inhibición plaquetaria. El tratamiento debe ser antiagregante plaquetario doble con una combinación que puede ser una combinación de ácido acetilsalicílico y un inhibidor P2Y12 y un anticoagulante parenteral. Este P2Y12 hace referencia pues, a todos los medicamentos que afectan al receptor que está en las plaquetas. Es un receptor de AMP cíclico que está en las plaquetas, que cuando lo inhiben, pues la plaqueta pues ya no funciona como debería funcionar. Entonces, el paciente llega al servicio de urgencias, iniciamos el tratamiento antiagregante plaquetario, que es una combinación de ácido acetilsalicílico y un inhibidor del P2Y12. Y además a esta terapia se le debe adicionar un anticoagulante parenteral. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la dosis en esos pacientes? Iniciamos con ácido acetilsalicílico vía oral o puede ser también vía intravenosa, pero pues lo ideal sería vía oral, 150 a 300 miligramos y el inhibidor del P2Y12 puede ser ticagrelor o clopidogrel. Aquí, pues en Colombia se usa más que todo el clopidogrel. ¿Por qué? Porque está en el post. El ticagrelor no está en el post, pero sería como si tuvieran que escoger en el ticagrelor o el clopidogrel, es más beneficioso usar el ticagrelor, pero por el post se usa el clopidogrel. ¿Listo? Como anticoagulante podemos usar heparina no fraccionada o enoxaparino. Lo ideal aquí sería heparina no fraccionada. ¿Cuánto? Un bolo de 400. ¿Listo? ¿Sí está? Carlos, ¿la heparina se la pongo yo antes de mandarlo al procedimiento? ¿O No. Esa se la hace durante la telemodinamista, la hace durante la PCI. O sea, como tal, nosotros lo único que deberíamos aplicar al paciente serían estas dos. Sería ácido acetilsalicílico y la inhibidor del P2Y12. ¿Listo? Y este anticoagulante lo utilizan al momento que le van a hacer pues la intervención. ¿Está claro? ¿Y qué dosis le doy de clopidogrel? Estas son las dosis. Clopidogrel es una dosis de carga de 600 miligramos oral, seguida de una dosis de mantenimiento de 75 miligramos por día.
¿Por cuánto tiempo? Depende cómo se va el paciente. Ahí toca hacer, pues, hacerle la valoración y mirar cómo sigue. Y la dosis de ácido acetilsalicílico puede ser una dosis de 150 a 300 miligramos vía oral o 75 a 250 miligramos intravenosa, seguida de una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos día. ¿Listo? Eso es lo que se usa aquí en Colombia, el clopidogrel. ¿Listo? Estas dos se podrían usar, pero esta no es post y esta casi ya no se usa. Entonces, como para que tengamos en cuenta, serían estas dos. Y pues ya la heparina no fraccionada o la enoxaparina, pues ya la decide el hemodinamista y pues ya la aplica él al momento de hacer la intervención coronaria percutánea. ¿Listo? Aquí está, pues aquí está la dosis, pero pues eso sería pues ya el momento de hacer la intervención, que sería pues un volumen intravenoso de 70 a 100 unidades internacionales por kilogramo. O podemos usar enoxaparina si tiene contraindicaciones, o podemos usar bivalirudina, que es otro anticoagulante parenteral, pero pues lo más común es usar heparina no fraccionada. ¿Listo? Listo. ¿Sí está clara esta parte? Sí. Listo, entonces vamos por la fibrinolisis. Entonces, otra vez, vamos acá. Entonces, no tenemos tiempo, no tenemos suficiente tiempo para mandarle una intervención coronaria percutánea. Entonces, calculamos. Esto, como decía, es una dosis que nosotros no la hacemos, pues no es algo que está ahí, sino que algo que nosotros debemos calcular, que es mayor a 120 minutos, debemos hacer una fibrinolisis. ¿En cuánto? En menos de 10 minutos se debe hacer eso. ¿Listo? Entonces se debe hacer ¿cómo? Se usa un fármaco específico de la fibrina, que puede ser ¿cuál? Tenecteplasa, alteplasa o reteplasa. El más fácil de administrar por las dosis y por la facilidad que es para la administración es el tenecteplasa. Aquí está más o menos las dosis. Pues es como súper fácil. Bolo intravenoso, si el paciente pesa menos de 60 miligramos, 60 kilogramos, se debe usar 300 miligramos o 6.000 unidades internacionales. Entonces uno pesa al paciente, mira la gráfica y más o menos según esto, pues le va aplicando las dosis. En cambio, por ejemplo, si miramos lo que es la alteplasa o la recteplasa, pues es más engorroso pues hacer pues la administración del medicamento. Entonces, pues lo que más se usa e idealmente se usa pues es tenecteplasa. ¿Listo? Y pues ha visto que es más beneficioso para los pacientes de alto riesgo. La fibrinolisis se ha visto mejor en pacientes que tienen alto riesgo, como los viejitos, pacientes que tengan otras comorbilidades, y lo que les decía, se debe hacer en menos de 10 minutos luego del diagnóstico. ¿Listo? Aquí están pues las dosis como para que las tengamos en cuenta. Esto también es como para que lo tengamos en cuenta, que son como las contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico. Entonces, las contraindicaciones absolutas serían el paciente que tiene una hemorragia intracraneal previa o tiene un ACV de origen desconocido en cualquier momento, tiene un ACV isquémico en los 6 meses precedentes, tiene daño en el sistema nervioso central, traumatismo, cirugía craneal importante, hemorragia gastrointestinal, trastorno hemorrágico, disección aórtica, funciones no compresibles en las últimas 24 horas. Estas son las contraindicaciones absolutas. Entonces, en pacientes que tengan esto y que tengamos pues la opción de iniciar el tratamiento fibrinolítico, ojo con ellos, que no se les puede dar. ¿Listo? Y esas son algunas consideraciones relativas que debemos pues, evaluar al paciente y sopesar pues, el riesgo-beneficio.
que sería pues el accidente isquémico transitorio en los 6 meses precedentes, tratamiento anticoagulante oral, gestación o primera semana posparto, una hipertensión refractaria, una enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa, úlcera péptica, reanimación prolongada o traumática. Estas ya son consideraciones pues como más dependientes de la situación del paciente, pero como tal, tener en cuenta pues estas contraindicaciones absolutas al momento de decidir el tratamiento en estos pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la fibrinolisis? Entonces, primero que todo, dijimos que íbamos a administrar la tenecteplasa. ¿Listo? Ese es el fármaco específico de la fibrina, que sería el tenecteplasa, ya dijimos la dosis. Y también se le debe agregar una dosis de ASA y se debe usar el clopidogrel. Acá sí está más recomendado usar el clopidogrel, pero lo que cambia aquí son las dosis. Entonces, dosis del ASA cambian, que están aquí, que sería una dosis inicial de 150 a 300 miligramos oral, seguida de dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos día, y el clopidogrel cambia la dosis de carga, que sería 300 miligramos oral, seguida de una dosis de mantenimiento de 75 miligramos por día. Este sería pues el tratamiento antiagregante doble, sería esta parte. Y además de esto, podemos agregar un anticoagulante. Entonces, ¿cuál sería el ideal aquí? Sería la enoxaparina. ¿Listo? Entonces, como la diferencia aquí, como tal, sería en el clopidogrel. En el anterior usábamos como pues preferencia, se debería usar el ticagrelol, pero como tenemos en el post sería el clopidogrel. Cambio acá es de preferencia usar el clopidogrel, y en el otro usábamos heparina no fraccionada, y en este usaríamos enoxaparina. Ese sería como el ideal en estos pacientes. ¿Listo? Entonces es fibrinolisis, que es fibrinolítico, que sería tenecteplasa, alteplasa o reteplasa, y a ese antifibrinolítico se le debe hacer una terapia antiagregante dual, que sería la ASA, clopidogrel, y a estas de aquí se le debería adicionar un anticoagulante, que sería pues la enoxaparina como de elección, aunque también podríamos usar heparina no fraccionada, pero pues aquí lo ideal sería la enoxaparina. ¿Listo? ¿Sí quedó claro esa parte? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Falta algo? ¿No? Parece que no. Por ejemplo, aquí, lo que yo les decía, pues, en esta parte de aquí, paciente que llega al servicio de urgencias con dolor, tenemos más de 120 minutos para poderlo enviar a un centro que esté aprobado. Decidimos aplicar fibrinolisis. Todo esto lo hacemos en menos de 10 minutos, y lo hacemos con tenecteplasa, alteplasa o reteplasa, y a esas dos se le agregan pues la terapia antiagregante dual, y a esta terapia se le agrega también el anticoagulante, que es la enoxaparina. ¿Listo? Entonces eso sería como el tratamiento para estos pacientes. Además, bueno, yo sé que esa parte es como un poco más maluca y depende mucho pues también de los pacientes. Entonces podemos considerar usar beta bloqueadores en estos pacientes, y se ha visto que tienen muy buena evidencia. Sí se comienza en pacientes con insuficiencia cardíaca, con menos de 40% de la fracción de eyección, siempre que no haya contraindicaciones. Entonces, en estos pacientes se ha visto que tienen una clase de evidencia 1A. También se debe considerar la aplicación de beta bloqueadores en el momento de la presentación de pacientes que van a someterse a intervención coronaria percutánea, siempre que no tengan contraindicaciones ni signos de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se ha visto esto? Porque se ha visto pues en estudios
que esto mejora significativamente el pronóstico de los pacientes que se intervienen, que se someten a la intervención. Entonces es como una terapia para considerar, mas no es obligatoria para todos estos pacientes, solamente para los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor al 40%. ¿Listo? Entonces, otra consideración sería en pacientes que no tengan contraindicaciones, y se debe evitar la administración en pacientes que tengan hipotensión, insuficiencia cardíaca. Entonces, esto no se debería tener en cuenta en los pacientes que tengan hipotensión o insuficiencia cardíaca o bradicardia grave. ¿Listo? También se ha visto en los pacientes una terapia hipolipemiante con estatinas, que esa sería pues la dosis de la atorvastatina, que sería como 80 miligramos por día, y esto es lo que dicen las guías colombianas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se da esto? Se recomienda comenzar un régimen intensivo tan pronto como sea posible, si no hay contraindicaciones, y se debe mantener esto a largo plazo y evaluar posteriormente para ver si se le quita o se continúa pues el manejo. También esto siempre se debe enviar. ¿Por qué? Porque tiene pues un nivel de evidencia 1A. ¿Listo? Y pues acá es como para que tengan también en cuenta cuándo son las recomendaciones para dar IECA, ARA2, y cuando se haga un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Eso es más que todo como para que lo tengan en cuenta. Pero lo más importante pues era esta parte de acá, que es la fibrinolisis, y lo que se debe hacer antes de mandar a los pacientes para una terapia de reperfusión por intervención coronaria percutánea. Algo que se me olvidó decirlo es que esta terapia de reperfusión coronaria se la hace mediante un stent. Un stent, bueno, hay diferentes clases de stent, pero se ha visto como el que mejor tiene evidencia y más fácil se consigue es el stent metálico, que es este como con malla. ¿Listo? Y pues ya aplicamos todo lo demás. Todo esto es para el paciente que tiene infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Listo? ¿Quedó claro alguna cosa? ¿Qué hago si el paciente lleva más de 12 horas? Igual se le hace la revascularización, o qué se le hace. Si el paciente tiene más de 12 horas, lo tengo por acá. Aquí. Si el paciente tiene más de 12 horas, se debe hacer intervención coronaria percutánea. Si el paciente llega con síntomas, con inicio de los síntomas, puedo considerar una de estas dos según los tiempos, ¿no? Entonces, siempre se prefiere pues la intervención coronaria percutánea con el stent, y siempre que va avanzando el tiempo, pues se prefiere intervención coronaria percutánea. ¿Listo? Porque después de que el paciente ya es tratado también con fibrinolisis, y se hace fibrinolisis en estos pacientes, también se deben enviar a un centro que tenga la intervención coronaria percutánea. ¿Sí está claro? Sí, muy bien. Yo creo que eso sería todo. Y entonces, ¿en qué cambia con el paciente sin elevación ST?
¿Qué?